Bienvenido a la asignatura Introducción a la Gestión de Riesgos. Soy su facilitador, Iván Rodney Chávez López. Como hemos visto, la gestión de riesgo es importante para la empresa, dado que la detección y manejo de los riesgos que ponen en peligro a la empresa en los diferentes aspectos, como ya hemos visto, eh, y que pueden entonces generar pérdidas económicas para la misma, hay un punto importante en dicha gestión de riesgo, como lo es el liderazgo. Si no tenemos un liderazgo motivacional, un liderazgo que invite a los miembros de la organización a tener esa conciencia sobre los riesgos y establecerse ciertas normativas y pautas para poder hacer la gestión de los mismos, entonces cualquier plan, cualquier estrategia que se aplique para mitigar los riesgos existentes no se va a poder llevar a cabo de forma correcta, dado la inexistencia de un líder que se comprometa con poder minimizar los efectos de los riesgos en la organización. Entonces, para que un líder pueda atacar dichos riesgos, entonces tenemos que debe tener una serie de habilidades que le van a poder permitir tomar decisiones rápidas y altamente efectivas. En este punto hay que tener en cuenta que esas decisiones, esa toma de decisiones, siempre debe estar basada en estudios que se han hecho, en estadísticas que se aplican, más no en un parecer o un punto de vista del líder. No vamos a decir que no, en algunos casos, esa intuición o esa visión que tiene el líder, pues puede detectar un riesgo que no se había definido. Pero en términos generales, siempre la toma de decisiones se debe estar basada en documentación existente. Como ya lo dije, en estadísticas que se llevan de los diferentes riesgos que pueden afectar a la empresa, en experiencia ya adquirida con la resolución de problemas y con ciertos datos que se van almacenando en una base de datos y que van a permitir entonces saber cómo es el comportamiento de los mismos en un periodo de tiempo determinado y con ello poder entonces hacer la toma de decisiones y que ésta sea entonces altamente efectiva. Es decir, que vamos a utilizar los recursos de manera eficiente y eficaz para poder mitigar los riesgos que se están presentando. Entonces, el líder, a través de esa serie de habilidades que va adquiriendo con la formación académica que debe tener y con la experiencia en el área y la experiencia adquirida con las situaciones que se han presentado, entonces se puede decir que la persona encargada de la gestión de riesgos va a tomar decisiones acertadas y por ello los efectos en la organización van a ser mínimos y el uso de los recursos para poder entonces mitigar dichos riesgos va a ser el correcto o inferior al establecido. Otro punto importante que debe tener el líder es que él debe reconocer que las personas, en algunos casos, tienen conocimiento o no de lo que es la gestión de riesgo. Entonces, su función es diariamente dar a entender a los miembros
de la empresa, de la organización, el por qué una actitud que ellos pueden tener en algún momento, un comportamiento o una forma de hacer las cosas, una decisión que tomen en un momento dado puede entonces afectarlo como trabajador y afectar a la empresa en general. Entonces, el líder debe reconocer, ¿sí? Debe tener esa habilidad de reconocer quiénes están alineados hacia la gestión de riesgo y quiénes no, y eso entonces pueda afectar negativamente a la organización. Otro punto importante que tiene el liderazgo con la gestión de riesgo es que ese liderazgo es el que me va a permitir que las estrategias establecidas se van a llevar a cabo de forma correcta. Recuerden que cuando les dijimos que hacíamos la planificación, que hacíamos ese diagnóstico y ese pronóstico de lo que queremos hacer, ahí establecíamos un plan y en ese plan se establecen una serie de estrategias. Por lo tanto, cuando las estrategias están alineadas con la operatividad de la empresa, el líder lo puede entonces, a través de ese control y ese seguimiento que debe hacer en todo momento, entonces va a conseguir que lo allí planificado, lo allí establecido, se lleve a cabo de forma correcta. Entonces, ¿qué es lo que hace el líder? El líder le da esa importancia que tiene el riesgo dentro de la organización. ¿Por qué? Porque el líder sabe cuáles son los efectos desde menor a mayor en cada una de las áreas de la organización. Entonces, el líder, además de conocer, debe comunicar esa importancia que tiene la gestión de riesgo dentro de la organización. Por ello, hablamos que la comunicación debe ser efectiva. Una comunicación que llegue a todos los niveles de la organización, una comunicación en la que todos conozcan cuáles son las causas y las consecuencias y por ende cómo vamos a actuar en un momento dado. Entonces, si la comunicación no es efectiva, esa planificación, esa gestión del riesgo no va a ser correcta, porque en algún punto de la organización, esta va a estar vulnerable al no conocer las estrategias y cómo se debe actuar en un momento dado, y por lo tanto no vamos a poder actuar de forma correcta, de forma efectiva, y eso va acarrear a la empresa gastos extras y por ende eso puede afectar la operatividad de la organización. Entonces, el líder debe enfocar las políticas de la empresa en la gestión de los riesgos. Es decir, todas las políticas que vamos a aplicar dentro de la organización deben tener entonces ese principio de manejo de los riesgos. Entonces, ciertas políticas financieras, las políticas financieras establecidas deben entonces enfocarse también en mitigar los riesgos financieros que se pueden presentar dentro de mi empresa. Así, cada una de las políticas establecidas dentro de la organización, entonces van a tener ese plus de el manejo de la gestión de los riesgos. Por lo tanto, debemos alinear las estrategias con los enfoques gerenciales que se han establecido, ¿sí? Dentro de la organización vamos a establecer un tipo de enfoque gerencial
el cual es el que se adapta a mi empresa, el cual es el que necesita para poder alcanzar los objetivos que se ha planteado y por lo tanto las estrategias de gestión de riesgo pues también se deben entonces alinear en ese enfoque establecido. Ya al tener entonces el enfoque gerencial, el enfoque hacia dónde queremos ir, es decir, los objetivos, las metas que hemos planteado, entonces las estrategias son las que me van a poder permitir alcanzar dicho enfoque. De ahí que al tomar a la empresa, a la organización como un sistema, podemos entonces ver cómo cada una de sus partes están entrelazadas, cada una de sus partes dependen de otra área o de sus sistemas o de sistemas internos de la organización y que el buen funcionamiento de todos es lo que me va a permitir el buen funcionamiento y desempeño de la organización en general. Si falla uno, todos los demás se van a ver afectados por la falla del mismo. Entonces, toda la organización, todas las áreas, todos los departamentos deben estar entonces alineados, tener alineada la estrategia con el enfoque que se está aplicando. Todo ello, ¿por qué? Recuerden que estamos en una era donde el entorno es muy vulnerable, es volátil y los cambios se dan de manera muy rápida. El avance tecnológico, la aparición de pandemias, los cambios climáticos, todo ello me afecta entonces a mi organización. Por lo tanto, el líder debe estar preparado, el líder debe tener esa capacidad de adaptación a la situación que se está presentando en el entorno y algo muy importante, anticiparse. Anticiparse a lo que pueda suceder. Entonces, al inicio de la clase dije que todo se debe basar en estadísticas y en datos que tenemos acumulados en una base de datos y que me permiten la toma de decisiones. Pero también esa intuición, esa experiencia, esas habilidades adquiridas durante el tiempo, entonces me van a poder permitir anticiparme, poder ver un riesgo que no estaba establecido, que no lo habíamos determinado y entonces buscar la estrategia correcta para poder atacarlo y minimizar los efectos que puedan tener dentro de la organización. Entonces, el líder, por lo tanto, es un, una persona con habilidades, con conocimiento, con formación académica y también con experiencia que va a llevar a la organización al cumplimiento de los objetivos y que con su liderazgo motivacional hace que los diferentes miembros se sientan involucrados en cada uno de los procesos y por lo tanto puedan entonces ejecutar las actividades que se le han sido asignadas de forma correcta y, lo más importante, hacer ese buen uso de los recursos asignados para cada una de ellas. Eso me va a permitir entonces adaptarme también a los cambios internos y externos de la organización y poder anticiparme ante alguna falla o alguna pérdida que se pueda presentar. Entonces, el líder o el liderazgo, en este caso en la gestión de riesgos, debe ser flexible. ¿Por qué? Por lo que acabamos de ver. Porque debe adaptarse y debe anticiparse a las situaciones presentadas. De ahí que esa flexibilidad me permite entonces adaptarme, evolucionar y poder funcionar correctamente según
la situación según el comportamiento del mercado, según el comportamiento del entorno y según las diferentes variables y factores que me puedan afectar a mi organización. Entonces, este principio de flexibilidad es lo que me va a permitir entonces cambiar. También la flexibilidad la vemos desde el punto de vista de las estrategias que vamos a aplicar. Entonces, no podemos decir que hoy, 11 de abril, vamos a establecer unas estrategias y que las mismas dentro de 50 años las vamos a seguir aplicando porque eso es lo establecido. No, debemos entonces ser flexibles, debemos que las estrategias sean acordes a la situación de la empresa y a la situación del entorno. Recuerden que toda empresa tiene un punto dentro del ciclo de vida, ya sea como empresa, como producto, como sector, y esa posición dentro del ciclo también me va a determinar el tipo de estrategia que yo debo aplicar. Entonces, al hacer la gestión de riesgo debemos ser flexibles, debemos tomar en cuenta todos esos aspectos tal como su posición dentro del ciclo de vida y de esa manera garantizar que las estrategias establecidas son las que van a permitir cumplir con los objetivos establecidos. La motivación es algo muy importante. Tanto el líder debe sentirse motivado en lo que está haciendo y a su vez el líder debe motivar a toda la organización para que cumpla con las actividades y las funciones asignadas. Si no hay motivación, las personas no realizan sus funciones de forma correcta y sabemos que eso genera pérdidas para la empresa, ya sea por atraso en los procesos productivos, por daño en maquinarias, equipos o en los materiales utilizados en la materia prima que se transforma dentro de la empresa y también por daños en las personas. Entonces, una falta de motivación puede generar hasta un accidente dentro de la organización, dentro del proceso productivo, y eso generar entonces pérdidas económicas para la empresa. También si no estamos motivados, pues no vamos a alcanzar los objetivos y la empresa, entonces, si la misma se encuentra en un ciclo de crecimiento, puede entonces retroceder o irse hacia una etapa de declive donde la misma debe entonces evolucionar si no quiere salir del mercado. De ahí que la actitud que se tenga, esa actitud entonces positiva, segura, dado la formación, los conocimientos, la experiencia que tenga ese liderazgo, entonces esa actitud también se va a ver reflejada en los diferentes trabajadores y ello va a garantizar el crecimiento, la evolución de la empresa dentro del sector. Todo ello me va a permitir entonces a mí tener ese cúmulo de información necesaria para la toma de decisiones. Información que es relevante en un momento dado y que me sirve entonces de base si la situación es similar o para poder determinar cómo sería el procedimiento a llevar a cabo en el caso de que la misma no estuviera establecida, pero que dicho comportamiento es parecido a cualquiera de los riesgos detectados. Entonces, a través de la actitud que yo tenga como líder y de esa motivación que yo tenga, pues entonces me va a permitir adaptarme a la situación y poder anticiparme ante cualquier problema. Entonces, para finalizar, vamos a ver que el liderazgo
en la gestión de los riesgos es importante porque él se basa en ese pensamiento estratégico y analítico. Es decir, nos basamos en las estrategias establecidas, tal como ya lo mencioné, en la situación de la empresa, en la situación que se presenta en el entorno, ese análisis que yo hago de mi empresa, tanto interno como externo, está basado también en esa posición que yo tengo dentro del ciclo de la empresa y por lo tanto las mismas pues están adaptadas a la realidad de la empresa y se ajustan a las necesidades o a las condiciones que tiene el entorno. Entonces, ese pensamiento estratégico basado en las estrategias establecidas me va a permitir entonces garantizar que al llevar a cabo una serie de actividades voy a poder obtener entonces las, los objetivos y las metas establecidas. Pero ese pensamiento también es analítico. Ya lo mencioné, debe basarse entonces en datos, en estadísticas que he recolectado durante un tiempo y que ésta me forman mi base de datos de las diferentes situaciones presentadas y por lo tanto es necesaria en la toma de decisiones. Un dato es un número que yo tengo a través de la aplicación de una fórmula o también es el resultado que yo tengo, la respuesta de una pregunta que yo hago cuando aplico una encuesta. Entonces, ese dato que yo tengo, sea una palabra, una frase, un número, una letra, me va a me indicar un valor. Pero si yo no lo analizo, eso seguirá siendo un valor, un número, una letra, una palabra. Al analizarlo, es que yo voy a poder saber cuáles son las causas y las consecuencias que voy entonces, que yo voy a tener en cuenta al momento de tomar las decisiones. Entonces debemos analizar todos los puntos, todos los datos que tengo, si no, simplemente van a ser números o letras del resultado de la aplicación de una encuesta, de una norma o de una fórmula en un momento dado. Importante, el líder entonces debe tener esa capacidad para comunicar para que todos conozcan los mecanismos a llevar a cabo, cómo se debe ejecutar cada uno de los planes y de esa forma minimizar los riesgos y a su vez hacer el uso correcto de los recursos. Entonces, sabemos que el líder es una persona con pensamiento estratégico, analítico, motivado, con una actitud que a través de esa comunicación efectiva va a dar a conocer cómo vamos a atacar cada uno de los riesgos y de esa forma vamos a evitar pérdidas dentro de la organización. Lo invito a seguir investigando sobre el liderazgo en la gestión de riesgos y de esa forma poder crecer académicamente, alimentarnos para poder aplicarlos en lo profesional y de esa manera garantizar que en las empresas en las que hacemos vida, ya sea propia o de otras personas, las mismas puedan alcanzar esa evolución, ese crecimiento que se quiere en el sector y por lo tanto tener una presencia positiva en el mismo y esas características que lo diferencian de los demás. Gracias.